Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de primera de Kefas, de Pedro. Amén. Entendiendo de que el espíritu de Kefas al escribir esta carta a los creyentes del contexto gentil es primeramente fortalecerlos en la fe en cuanto a quiénes son, qué recibieron ellos o qué recibimos nosotros por medio de Jesús el Mesías de parte del Padre, amén. Y también de nuestra necesidad de entronizar al Mesías como Señor en nuestros corazones, amén. Que toda nuestra vida, toda nuestra obra, todo nuestro quehacer, todo lo que vivamos, sea aflicción o sea alegría, que todo tenemos que recibirlo como de parte del Señor y aceptándolo, viviéndolo conforme a Él, amén. Dice el capítulo 4 de primera de Kefas, versículo 1, dice: puesto que el Mesías padeció en la carne, o sea, está hablando de todo lo que sufrió físicamente, ¿verdad? Vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, hablando de la obra que hizo Jesús, amén. Esta mañana hablamos de que la Escritura nos revela dos Adanes, ¿verdad? El primer Adán y el postrer Adán. Y como el postrer Adán, que Jesús el Mesías vino a rectificar y a restaurar lo que el primer Adán había dañado por su desobediencia. Amén. Así que el primer Adán nos introdujo al pecado, el postrer Adán nos liberó del pecado. Amén. Así que el que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Elohim. O sea, ¿para qué fuimos rescatados? Dice Saulo. ¿Para qué fuimos hechos pueblo de Dios ahora? No para continuar viviendo como veníamos viviendo antes de conocer al Señor. Amén. Guiándonos por los deseos de la carne y las pasiones de la carne o la vanagloria de la vida, del mundo, sino que ahora nuestra meta es agradar a Dios. Y nuestro ejemplo está en Jesús el Mesías, nuestro Señor. Cómo vivió, cómo se comportó, cómo obedeció. Y así nosotros debemos que caminar de la misma manera. Amén. Hablamos de la enseñanza del creyente, ¿verdad? De que en la carne tenemos la tendencia de aborrecer al enemigo o de querer vengarnos del que nos hace daño. Pero en la fe se nos pide todo lo contrario. Amén. En la fe se nos pide amar al enemigo, a bendecir al que lo maldice a uno. Y se nos pide también hacerle el bien a aquel que nos aborrece o que nos hace el mal. Que en la carne uno tiende no, ¿por qué tengo que ayudarle si él me ha hecho malo? Amén. Pero en la fe tenemos que tener ese espíritu completamente diferente. Amén. Como Yeshua, a pesar de que lo difamaron y le hicieron el mal, siempre le hizo el bien al pueblo. Amén. Y no buscó excusa para no hacer la maldad o hacer el mal a nadie. Amén. Así que nosotros no tenemos excusa para justificarnos en cuanto a la injusticia o a la impiedad o a la maldad o a la deshonestidad, sino que al contrario tenemos que cada día buscar, a pesar de las circunstancias, ser honestos, ser justos, ser misericordiosos, ser benignos. Amén. Dice: sino en la voluntad de Elohim, porque el tiempo pasado, versículo 3 estamos, basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que hiciste queda atrás. Todo lo que vivimos, esa vida desenfrenada y esa vida desordenada, ya Dios perdonó eso. Amén. No nos tuvo en cuenta ninguna de esa maldad que se hizo y esa injusticia que se hizo antes. Pero ahora, dice, entienda de que basta ya lo que hiciste. Pero de aquí en adelante ya no puedes seguir pensando en vivir de la misma manera. Tiene que haber un cambio, porque claramente la nueva creación que Dios hace en nosotros nos lleva a obrar completamente diferente a como obramos antes en la carne. Amén. Y a dominar la carne hoy en día. Amén. Porque la carne sigue deseando. Dice el versículo 4: en lo cual se extrañan los de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Una cosa es que
le pasa a todo creyente, es que cuando uno venía con sus amigos en la farra, en la rumba y en todo lo que pues se hacía cuando uno estaba alejado de las cosas de Dios, es que de un momento a otro la gente ve que uno cambia. Y ya entonces lo invitan a uno a la farra o a esto, a aquello, y ya uno, no, ya no, yo ya para eso no camino. Y entonces la gente no entiende de que, pues que Dios ha obrado un cambio en nosotros, sino que entonces empiezan a insultarlo a uno, que este ya se volvió esto, que ya se volvió aquello, y empiezan hasta a burlarse de uno o a insultarlo, simplemente porque ya uno no camina y no corre a hacer lo que hacía antes con ellos. Amén. Y siempre va a tener ese va a ser una de las cosas que todo creyente va a tener que confrontar en esta vida. El desprecio de aquellos que antes eran nuestros amigos, entre comillas, ¿verdad? Pero tristemente así pasa. Dice, porque para esto fue proclamado el Evangelio también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Elohim en cuanto al Espíritu. O sea que realmente, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando anunciamos las buenas nuevas, cuando anunciamos la salvación que Dios da a través de Jesús el Mesías, ¿qué es lo que la palabra hace? Hace un juicio. Y el juicio lo hace porque todos, dice la Escritura, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando el Evangelio viene, cuando la palabra viene, pues crea en el hombre un juicio. O cree al Evangelio, cree a la palabra, o no lo cree. Si cree, viene la resurrección, viene la obediencia, viene la vida. Si no cree, pues continúa en su estado de muerte en el que está. Amén. Por eso dice que por eso se proclamó el Evangelio también a los muertos. ¿A qué muertos se refiere? Pues a todos los gentiles estábamos muertos. Porque todos estamos alejados de los pactos de Dios, alejados del Mesías, alejados de las promesas, y no teníamos ninguna relación con el Padre. Amén. Pero ahora a través del Evangelio somos llamados a ser reconciliados con Dios y a ser hechos hijos de Dios. Pero para el que recibe el Evangelio es vida. Y por eso dice que el Evangelio es olor de vida. Pero para el que lo rechaza es olor a muerte, porque continúa en su misma condenación. Amén. Y claramente también eso establece de que si lo recibimos, entonces unos están muertos y otros están vivos. Y el que está vivo tiene que caminar conforme a la vida que es en el Mesías. Amén. Dice, para que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Elohim en cuanto al Espíritu. Claramente todo creyente es juzgado en cuanto todos reconocemos que éramos pecadores. Amén. Y que por cuanto éramos pecadores nos arrepentimos. Y nos arrepentimos porque queremos cambiar de vida. Y al bautizarnos entonces se nos concede este nuevo renacer, esta nueva vida. Amén. Y ahora vivimos ya no en la carne, sino en el Espíritu, para agradar a Dios. Amén. O al Padre. Dice el 7, pero el fin de todas las cosas está cerca. Sé pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Realmente todo creyente ya no puede andar desprevenido en cuanto a las cosas espirituales, sino que cada día tenemos que estar más atentos a lo que Dios nos pide y quiere que hagamos, ¿verdad? Como dice en otra parte Kefas. Y sobre todo estar atentos en la oración, porque la oración es el vínculo de la comunión con Dios. En la oración es donde no solamente nos acercamos para pedirle a Dios cosas, sino que también expresamos todo nuestro gozo, toda nuestra alegría, toda nuestra gratitud para con Dios. Expresamos también cómo me siento. Expresamos mi necesidad en cuanto a cómo poder superar situaciones difíciles, cómo pasar momentos difíciles. Expresamos nuestra necesidad de querer servir, nuestro deseo de querer recibir de Dios poder para poder servir. O sea, la oración es el vínculo por el cual nosotros mantenemos esa vida con el Padre. Y a través de ella, pues, recibimos todo lo que Dios nos da conforme a su voluntad. Amén. La oración no es una obligación, es una necesidad. El verdadero creyente no se establece un rito de cuántas veces tienes que orar, ni a qué horas tienes que orar. La oración es
el anhelo que está dentro de nosotros. No sé si alguno de ustedes tiene un ritmo de oración. Yo no tengo ritmo de oración, yo oro cuando el Espíritu me guía. Hay momentos que veo algo que me causa inquietud y siento el deseo de orar, de compartir con Dios lo que me causa eso. La injusticia que veo, la maldad que veo, o cómo el ser humano se degrada. Y pido a Dios por las almas, y viene el deseo de pedir por la salvación del ser humano, de las almas, de que Dios levante más siervos para que la palabra continúe siendo predicada. O sea, la oración viene cuando el Espíritu la trae. De acuerdo a lo que el Espíritu lo mueve a uno. Amén. Hay personas que establecen horarios. Está bien, eso no estamos en contra, pero la oración debe ser algo espontáneo y algo libre. Que nazca de nosotros, que el Espíritu lo traiga y que expresemos lo que queremos expresar de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Amén. Luego dice que el amarnos unos a otros, que debe reinar en la congregación. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si una persona, ¿por qué Yeshua, estando en el madero, oró al Padre diciendo, Padre, no les tenga en cuenta sus pecados, o este pecado? ¿Qué estaba haciendo él allí? Pero el amor de él, fíjese bien, el amor de Yeshua el Mesías, por el pueblo judío, por aquellos que lo habían puesto allí, era que Dios no les tuviera en cuenta ese pecado. Fíjese bien, hasta dónde llegaba el amor de él. Que Dios no les tuviera en cuenta eso, que pasara por alto eso, porque los amaba. Entonces, el amor es lo que hace que uno, cuando alguien le hace el mal a uno, pero uno espiritualmente sabe de que esa persona realmente lo hace porque no comprende, no entiende, o porque está esclavo de la carne o del mundo, de la vida, y uno desea que realmente la salvación de esa persona, pues, ¿qué hacemos? Pedirle a Dios, Señor, aunque me hizo el mal, no le tengas en cuenta el mal que me ha hecho. Pero eso lo mueve, ¿qué? El amor al prójimo, el amor a pasar por alto el insulto o el mal causado. Pero es porque anhelamos la salvación de esa persona. Por eso dice que en la medida que nosotros como creyentes oramos por aquellos que nos maltratan y nos rechazan y nos hacen el mal, pues aunque ellos sigan haciendo el mal, de parte nuestra, el anhelo es que ese pecado no sea contado. Claramente ellos acumularán pecado porque tal vez le hagan mal a otro que no va a orar por ellos para que les perdonen. Pero el creyente, en el amor a la salvación del prójimo, va a pedir al Padre que no le tenga en cuenta el pecado a esa persona. Y eso es algo que tal vez ustedes no han hecho. Y les recomiendo que lo hagan. Porque lo más seguro es que mucha gente nos hizo el mal, tanto antes como también ahora. Pero no hay cosa más bonita que uno descargar eso y decirle, Padre, si tengo conciencia de alguien que realmente me hizo el mal, lo tengo consciente, pues lo nombro allí y le digo, Señor, no le tenga en cuenta a fulano de tal o a fulano de tal el mal que me hizo. Y si no recuerdo, sé que me hicieron mal, pero no recuerdo exactamente quién es, pues oro por ellos porque Dios sabe quiénes son. Y que Dios no les tenga en cuenta ese pecado a ellos. Amén. Y todo eso que estamos haciendo, que el amor nuestro va a cubrir una multitud de pecados. ¿Te imaginas que si todo el mundo se perdonara? Pues no, Dios no podría inculpar a nadie de pecado, excepto aquellos que ya no tienen nada que ver con el prójimo. Porque hay pecados que tienen que ver con el prójimo y hay pecados que tienen que ver con uno mismo. Amén. Pero los que son con el prójimo, si fueran perdonados todos los pecados, si todos perdonáramos a todos, claramente es mucho el pecado que se liberaría, mucha la culpa. Amén. Entonces, el verdadero amor lleva a cubrir ¿qué? Multitud de pecados. Generalmente nosotros, cuando alguien nos hace mal, no pedimos a Dios que perdone, sino que Dios haga justicia, sino que Dios juzgue. Dice, Señor, juzga entre mi hermano y yo. Amén. Porque antiguamente en el primer pacto esa era la oración, que Dios hiciera justicia entre uno y otro. Pero yo pedirle a Dios que haga justicia entre mi hermano y yo, ¿qué significa? Que Dios le cobre a él el mal que me está haciendo a mí. ¿Y en eso hay amor? No. Hay justicia, pero no hay amor. Amén. Claramente, en el amor hay que ir más allá.
Dice, sed hospitalarios, versículo 9. Los unos para con los otros sin murmuración. Y es bueno decirle, que bueno que la gente sepa que, oh, gracias a Dios que si le hice mal a fulano de tal, ahora sé que Dios me va a perdonar eso. Amén. Entonces que si alguien te conoce y te ha hecho mal y sabes que tú eres de los que oras para que Dios no tenga en cuenta el pecado, pues qué alivio va a traer al alma de esa persona. ¿Ver? Dice, cada uno, versículo 10, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. O sea, cual sea el don que Dios nos dio, la vocación que el Señor nos dio, o el don que nos dio dentro de la congregación, es que cada uno lo use para bendición de la congregación. Amén. Que seamos buenos administradores. Quiere decir que no nos pase como el administrador que habían puesto a administrar y que entonces lo que había hecho era que había despilfarrado el capital de su amo. Amén. Y cuando le dijeron que lo iban a quitar del puesto y que lo iban a echar, entonces empezó a hacer lo que debió hacer antes, hacer lo bueno y a ganarse amigos para que cuando lo echaran, lo recibieran en su casa. Amén. Y así mucho pasa con nosotros. Si nosotros, si Dios nos da el don de hacer milagros y sanidades y lo usamos para nuestro propio beneficio, pues un día también nos llamarán a cuentas por eso. Amén. Si alguno habla, dice, hágalo conforme a los oráculos de Elohim. O sea, si hablamos, debemos hablar conforme ¿qué? A la palabra que Elohim dio, que Dios dio. No podemos ponernos a inventar. Es lo que está escrito. Es poder entrar en el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios nos llene y nos guíe en la revelación de qué es lo que realmente Dios habló. Y no poderme yo a usar la palabra para mi propio beneficio. Amén. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos, a la revelación de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Elohim da. Amén. Para que en todo sea Elohim glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es muy triste, mi hermano, que no solamente el mundo, sino que el mismo pueblo cristiano, el mismo pueblo creyente, hable mal de los defectos de aquellos que dicen servir al pueblo. Que se vea, no los defectos, sino el pecado, o a tal vez hasta la maldad con que actúan. Amén. Y es muy triste porque claramente no hay gloria para Dios en eso. Que el pueblo está descontento porque sus líderes realmente tienen ambiciones o avaricias o codicias o otros intereses. Claramente, ¿qué gloria tiene Dios en eso? Amén. Y si el mismo pueblo creyente lo juzga, ¿cuánto más lo juzgará el mundo? Amén. Y el mundo está buscando cómo arañar la buena imagen de la fe. Amén. Buscando nuestros defectos y nuestros errores. Amén. Entonces, claramente, todo lo que hagamos no debemos hacerlo por nosotros mismos, sino por la gloria del Padre a través de la fe en Jesús, a Él, Mesías. Recuerde que dijimos esta mañana que no fuimos salvos para autocomplacernos, ni para autosatisfacernos, sino que fuimos salvos es para servir a Dios, para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea revelada y pueda ser vista en nuestro propio proceder y comportamiento. Amén. Aún estando dispuesto a sufrir aun cuando se hace el bien. Dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba como si algo extraño os aconteciera. O sea, que el creyente no debe extrañarse de que, pero si yo le sirvo a Dios y yo procuro hacer las cosas bien, ¿por qué me vienen aflicciones y sufrimientos? Dice, no te extrañes de eso. Es parte de la prueba de la fe. Aún cuando hagamos el bien, cuando seamos justos, cuando seamos honestos, cuando nos portemos conforme a la voluntad de Dios, aún Dios puede permitir que una aflicción venga o un sufrimiento venga a nuestra vida para ver cómo nosotros vamos a proseguir. Si vamos a confiar en Dios y a esperar en Dios y a fortalecernos en Dios, o vamos a salir corriendo a obrar conforme a nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Amén. Esto tiene que ver con lo que dijo Jesús el Mesías en cuanto a la semilla que cayó en diferentes terrenos. ¿Por qué fue que la semilla no prosperó?
Dicen, el camino cayó en camino, ni siquiera pudo penetrar la tierra y vinieron los animales y se la comieron. ¿Verdad? Pero en otras dice que cayó entre pedregales y creció, pero salió el sol y como no tenía profundidad la raíz, la quemó. Quiere decir que en muchos puede crecer la fe. Pero si los sufrimientos y las aflicciones, las preocupaciones y los afanes nos hacen mover, nos vamos a salir de la fe. Fíjate que en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel, de Egipto, dice el texto, le voy a leer lo que dice el texto allí, en Éxodo 6:9. ¿Por qué era que los israelitas no podían oír a Moisés? ¿Por qué, aunque fue a hablarles de que Dios lo había enviado para liberarlo, por qué era que no pudieron oírle? Y esto ocurre hoy en día también. Éxodo 6:9. ¿Lo tienen mis hermanos? Dice, así habló Moisés a los hijos de Israel. Pero a causa de la impaciencia del espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Por qué fue que los israelitas no pudieron oír a Moisés? Porque ya estaban cansados de la esclavitud. Dice la impaciencia del espíritu. Cuando tú quieres, ya estás agotado de una situación. Estás desesperado de vivir la situación y quieres salir de ella pronto. De la servidumbre. Y también de la dura, ¿qué? De la dura esclavitud. Amén. Hay sufrimientos en esta vida, hay situaciones en esta vida que le colman la paciencia a uno. Que ya uno dice, basta ya. Porque son tan largas y tan extenuantes que uno quiere ya es que se acabe eso pronto. Que ese sufrimiento, que esa aflicción ya pase. Amén. Y cuando uno está en ese espíritu de desesperado de querer salir de esa situación, no va a escuchar consejo, y menos de Dios. Así le diga, mira, confía en Dios, que Dios te va a ayudar, por aquí le entra, por aquí le sale, porque la persona está desesperada, está frustrada, ya no cree en nada, lo que quiere es salir de allí. Amén. Y por eso muchas veces las personas, cuando están en una situación difícil, muy difícilmente van a oír el consejo de Dios. Amén. Lo que quiere decir que realmente el creyente, para poder soportar una aflicción, tiene que prepararse de antemano. Tiene que estar fortalecido antes de que la aflicción venga. Para que cuando la aflicción venga, entonces, esa fe que tiene, esa fuerza, ese poder que tiene la fe, es lo que le va a ayudar a ¿qué? A superar, a saber que eso va a pasar, que Dios va a actuar, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a socorrer, y entonces va a poder pasar la prueba. Pero si una persona no está preparada, no tiene raíz profunda en la fe, cuando venga la aflicción, cuando venga el sufrimiento, cuando venga el problema, claramente se va a desesperar. Y va a querer salir corriendo. Y no va a esperar en Dios, ni va a creer en Dios, sino que va a buscar la solución a su propia manera. Amén. Así que, mi hermano, cuando la Escritura nos dice que realmente no nos sorprendamos, es porque debemos saber que estas cosas pueden pasar, pero más importante que eso es que nosotros estemos fortalecidos en la fe de tal manera de que venga lo que venga, Dios nos sostenga de la diestra. Amén. Y podamos pasar cualquier aflicción, cualquier sufrimiento, cualquier situación difícil. Amén. Dice, más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Mire hasta dónde llega esto. No solamente se le pide a una persona que no se extrañe de que le va a venir esto, sino que cuando esté en la aflicción, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse a llorar? No, dice, regocíjate. ¿Y por qué me voy a regocijar yo si estoy sufriendo? Porque tengo que traer a la memoria, ¿qué dijimos cuál era el tema? Santificar a Jesús, al Mesías como el Señor en mi corazón. Cuando yo esté en la aflicción, recordar que antes que yo estuviera en esto, el Mesías pasó por esto. Y así como Dios lo sostuvo y lo recompensó, así también, si yo soporto todo esto, pues Dios me dará lo que tiene para mí. Y por eso me regocijo, porque cuando a los discípulos los encarcelaron y los azotaron, dice la Escritura que salieron regocijados, dando gracias a Dios,
Y uno dice, pero ¿cómo pueden salir contentos de una cárcel cuando lo han golpeado y todo eso? Dice, porque daban gracias a Dios de haberles permitido participar de los sufrimientos del Mesías. ¿Hasta dónde llega la capacidad de entendimiento de un creyente? Que ve los sufrimientos no como algo malo, sino que llega a ver el mismo sufrimiento de aflicción, es como parte de compartir el sufrimiento que sufrió nuestro Señor. ¿Y todos para qué? Para gloria de nuestra, a través de Yeshua, el Mesías. Amén. Porque cuando venga la resurrección de los muertos, y todos aquellos que participaron de esto sean resucitados y vean al Señor y participen de esta gloria, pues claramente, ¿qué son los sufrimientos actuales con la gloria venidera? Dice la Escritura. No hay comparación. Amén. Dice el 14, estas palabras son las que a veces no gustan mucho al mundo. Porque ¿a quién le gusta que le hablen de sufrimientos y de aflicciones? A nadie. En el mundo, en la carne, lo que se busca es, háblame de bendiciones y de éxitos y de superación y de salir adelante. Pero no me hable de aflicciones y de sufrimientos. Pero el creyente tiene que entender y conocer esto, porque esto es parte de nuestra fe. Y es parte de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos. Amén. Dice, si sois insultados por el nombre del Mesías, sois dichosos, porque el Espíritu de gloria y de Elohim reposa sobre vosotros. Cuando alguien te insulta porque eres creyente, ¿te molestas? ¿Te enojas? ¿O te regocijas? ¿Y por qué habría de regocijarme porque alguien me injuria porque soy creyente? Porque significa que entonces yo soy creyente. Hay un dicho por ahí que decía, ustedes conocen la historia del Quijote, ¿verdad? Y Sancho Panza. Dice que pasando por las poblaciones, Sancho le dice al Quijote, oye, Quijote, hasta los perros nos ladran. Y dice Quijote, no te preocupes, significa que estamos caminando. Amén. Así pasa con el creyente, cuando somos insultados, cuando somos vituperados porque alguien nos dice por lo que somos creyentes, gózate porque significa que eres de Dios. Y eres hijo de Dios, y estás en la fe, y vas por el camino de la fe. Amén. Entonces, fíjese cómo uno, la fe lo hace entender las cosas diferente manera. En vez de uno enojarse y encolerizarse, ¿por qué? Si lo que me está certificando es de que realmente soy lo que soy. Amén. Ahora, si me injurian porque estoy haciendo el mal, pues esto es otra cosa. Amén. Dice, pero ninguno de vosotros padezca como homicida, dice, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. Pero si padece como cristiano, como creyente, no se avergüence, al contrario, glorifique a Elohim por este nombre. O sea, si sufrimos porque hacemos el mal, pues, ¿qué vamos a gozarnos, verdad? Antes vergüenza debe darnos. Pero si somos insultados o injuriados haciendo el bien, pues debemos gozarnos porque lo recibimos por el nombre de nuestro Dios. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Elohim? O sea, ¿en qué consiste el juicio? Pues que el creyente debe sufrir en esta vida la injusticia, para que él sea justificado y sea glorificado. Amén. Pero si el juicio se hace con el creyente en esta tierra, de ser sometido a injurias, a sufrimientos, ¿cuánto le sucederá al que no obedeció a Dios? Amén. Realmente sabemos que Dios tiene un juicio para estas personas, amén. Y el fin de ellos no es nada bueno. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué dice que y si el justo con dificultad se salva? Yeshua dijo algo muy claro, ¿verdad? Dice, algunos le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y él respondió, tratad de entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán y no podrán. Realmente la puerta de la salvación y del camino de la vida es estrecha. Amén. Y dice que muchos van a tratar, pero no todos que entrarán. Entonces, por eso dice que
si el justo con dificultad salva, porque la vida de la fe es una vida de prueba, es una vida de perseverancia y de fe. Amén. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Claramente que solo Dios sabe lo que va a pasar con estas personas. Amén. Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Elohim, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer si estamos pasando dificultades? Encomendarnos a Dios. Él es el único que puede sostenernos y ayudarnos. Amén. Cada vez que entro por acá y veo esa foto del foro romano, con los leones y los creyentes ahí, como espectáculo de los romanos, digo, ¿cómo esa gente sostuvo la fe, sabiendo lo que iban a sufrir y a padecer? Amén. Porque claramente Dios es fiel, y Dios nos sustenta y Dios nos fortalece. Amén. ¿Cómo Yeshua pudo soportar todo ese padecimiento y todo ese sufrimiento en el madero? Solo Dios le dio la fuerza para poder soportarlo. Amén. Voy a acabar con este capítulo 5 porque tengo tiempo y no dejarlo pendiente. Amén. Dice, exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada. O sea, Kefa mismo se mostraba como también igual a los demás creyentes. Como anciano, quiere decir que aquel que tenía autoridad para poder llevar el Evangelio. Amén. Y dice que testigo de los padecimientos del Mesías, porque algo que podía tener confianza a estas personas que recibieron esta carta era la veracidad del testimonio de que Jesús el Mesías había existido, aunque ellos no lo habían visto, y que Jesús el Mesías había sido resucitado. Y esa gente creyó por la palabra de los discípulos. ¿Amén? Recuerden que nuestro Señor Jesús ha dicho una oración de que oró por aquellos que habrían de oír la palabra por medio de sus discípulos, para que también fueran, uno con el Padre. Dice, apacentar la grey de Elohim, es el consejo a los líderes, que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, según Elohim, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Oiga, cuán necesaria esta palabra hoy en día. Que muchos desean servir a Dios simplemente porque quieren un salario o dinero. Amén. Cuando debería ser voluntariamente. Que cada quien gane el sustento con el esfuerzo de sus manos, y aún así podemos servir a nuestro Dios. Amén. Por eso hoy el Evangelio está tan deteriorado, por el mal testimonio de algunos líderes. Dice, no enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Cree que la congregación tiene que ver en los líderes un ejemplo a seguir en conducta y en comportamiento. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo. Ya que el que somete a Dios, también Dios lo galardonará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí viene la fidelidad de Dios. Nadie crea, nadie que sufra, nadie que padezca, puede dejar de creer en la fidelidad de Dios. No importa cuánto tiempo o cuán duro sea el sufrimiento o la aflicción, siempre debemos recordar que Dios es fiel, y que Dios es bueno, y que Dios es misericordioso, y que Él nos va a ayudar. Amén. Dice, sed sobrios, o sea, estar despiertos. Velad que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí viene la advertencia, ¿verdad? En otra parte Saulo dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. No podemos confiarnos. Cada día debemos estar mucho más atentos. Ser sobrio significa que cuando usted toma vino o licor, pues usted pierde la capacidad de poder razonar y entender bien las cosas. Amén. Y ser sobrio en la Escritura significa también de que no beber licor es de la doctrina del mundo, de la enseñanza del mundo, del pensamiento del mundo, porque si bebemos del mundo, la copa del mundo, claramente
nuestro pensamiento y nuestro entendimiento se va a anular. Porque no vamos a ver claramente las cosas. Amén. El que está consagrado a Dios tiene que tratar de cuidarse de toda enseñanza y de toda cosa que el mundo quiere establecer. Por eso uno ve a muchos creyentes con unos pensamientos extraños. Y cuando uno se da cuenta es porque claramente han estado bebiendo de ese pensamiento del mundo. Y entonces tratan de ver cómo combinan lo que el mundo dice con lo que Dios dice. Y no se puede hacer porque dice la Escritura, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Amén. No se puede mezclar lo santo con lo pagano o lo profano. Amén. Pero como compartíamos ahora, muchas cosas de estas se hacen porque no tenemos conocimiento ni entendimiento de la verdadera voluntad de Dios. Y todo lo que seguimos son simplemente enseñanzas culturales y tradicionales que seguimos por años sin saber ni entender nada. Amén. Y tristemente, fíjense que esta palabra que uno lee y trata de explicarla lo mejor posible, la gente no quiere oírla. Porque uno se da cuenta de que realmente el ser humano no quiere buscar de Dios. No quiere entender qué es lo que realmente Dios está ofreciendo y está haciendo. Amén. Y por eso es que el mismo Mesías lo dijo. Esta semana estaba leyendo un paraje donde el Mesías le decía a los judíos, ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no escucháis lo que yo digo? Si el mismo Mesías sintió esa dureza de cómo el pueblo, aunque él les hablaba y les hablaba, no entendían lo que él decía y muchas veces ni querían escucharlo, porque ya se creían que lo sabían todo, se creían que ya no necesitaban que nadie les explicara más nada, y así está el ser humano. El ser humano cree que es sabio, que ya lo sabe todo, que ya lo entiende todo, y que lo que él sabe y entiende, eso es lo que es, y rechaza el consejo de Dios, rechaza la palabra de Dios, porque no es nuestra palabra, es la palabra de él, lo que estamos leyendo. Amén. Dice, resistirle, hablando de Satanás, resistirles pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. O sea, si hay un consuelo es que no solo tú estás sufriendo, no solo yo estoy sufriendo, sino que esto está ocurriendo en todos los creyentes, en todo el mundo. Amén. Esto es una prueba que todos tenemos que vivir y pasar. Dice, y el Elohim de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, porque este es el llamado a la vida, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, el sufrimiento no va a ser siempre, mi hermano. Es un momento. Amén. Pero lo que Dios está buscando es que afirmarnos, establecernos, fortalecernos para que podamos alcanzar la meta. Amén. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. ¿Qué es? Dice la Escritura que los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuánto uno puede sufrir? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuánto vamos a vivir en la gloria? Toda la eternidad. No más enfermedades, no más dolor, no más sufrimientos, porque todo eso ¿qué? Habrá pasado. Amén. Dice el versículo 12, por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptúo, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim. Estad firmes en ella. Fíjate el testimonio que dice Kefas aquí. Este es la verdadera gracia de Elohim. ¿Cuál es la verdadera gracia de Elohim? Si alguien quiere entender la verdadera gracia que hemos recibido, debería leer este libro. Porque en este libro se nos dice qué Dios ha hecho por nosotros, qué nos ha concedido, qué ha hecho de nosotros y qué Él espera de nosotros. Y esta es la verdadera ¿qué? Gracia. Y la verdadera gracia conlleva que el creyente sea consciente de que tendrá bendiciones, pero que también tendrá ¿qué? Puede tener ¿qué? Aflicciones y puede tener sufrimientos, pero que si espera en Dios y se fortalece en Elohim, claramente toda cosa será ¿qué? Superada. Entonces la verdadera fe conlleva todo. No todo es aflicción, no todo es sufrimiento. También tenemos tiempos de paz, también tenemos tiempos de bendición,
Amén. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y dice dice que Él nos provee y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿qué? Y esperamos. Amén. Así que hay que caminar en la fe. Si Dios hoy me concede vida, pues tengo que vivirla. Si mañana paso por necesidad, pues Dios me ayudará a pasarla. Amén. Y si me tengo que ir, pues, ¿qué es este mundo? Nada. Porque lo que importa es el mundo que, la vida que viene. Amén. Dice, estad firmes en ella. Os saluda la que está en Babilonia, coelegida, y Marcos, mi hijo. Está hablando de la congregación que estaba en Roma. Saludaos los unos a los otros con ósculos de amor, con beso de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en el Mesías. Y así termina Kefas esta carta a los gentiles creyentes, amén, con el deseo de que realmente conozcan y entiendan todo lo que es la fe, la verdadera gracia, amén, y que realmente no, como no se puede decir, no se puede dejar algo, ni tampoco se puede aferrarse a algo. No todo es sufrimiento, no todo es mal, también tenemos bien y gozamos también de bienestar, amén, pero que todo tenemos, sea bueno o sea difícil, tenemos que aceptarlo todo, ¿qué? En el nombre del Señor y confiando en el Señor. Y sobre todo, recuerden el tema, es santificando al Mesías como Señor en nuestro corazón. Que todo lo que vivamos, lo vivamos como para el Señor y lo hacemos como para el Señor. Amén. Y de Él recibiremos la fuerza y el poder para vivir. Amén. Oremos, mi hermano, y luego les doy tiempo para una oración, para preguntas.